Dice, marque la alternativa incorrecta, dice, ¿no? Dice, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pues acá le ponemos, la primera es verdadero. La segunda, la materia se clasifica en sustancias y mezclas. En la exposición yo te he puesto la materia, sustancia o mezcla. ¿Cómo es eso? Verdadero. Las sustancias tienen composición definida. Yo te he dicho, composición fija, constante o definida. Eso es verdadero. D. Mediante reacciones químicas, todas las sustancias se descomponen en otras más sencillas. Dice todas, ¿ah? Subraya esa parte, subraya donde dice todas. ¿Eso qué significa? Que todas deben tener. Entonces yo pregunto, ¿una sustancia elemental o simple se puede descomponer en algo más simple? No, no se puede descomponer en algo más simple. Entonces la D es falso. Entonces la clave en la primera pregunta es la D. Pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son elementales? Elemental. Entonces la pregunta va a elemental. O sea, ¿cuáles son elementales? Elemental, dice, ¿no? ¿Y cómo es un elemental? Habíamos mencionado que los elementales son de la forma X, ¿no? Son aquellos que están formados por un solo tipo de átomos. Ese es un elemental. Tenemos el agua. El agua es un XY. No es un elemental, es un compuesto. El cloro es un X2. Este sí es un elemental. Entonces, el cloro sí. El monóxido de carbono es un XY, es un compuesto. El ozono es un X3, es un elemental. Entonces, ¿cuántos elementales tenemos aquí? Tenemos 2 elementales, el cloro y el ozono. Entonces la respuesta es 2 y 4. 2 y 4, la clave es la E. Entonces aquí la clave es la E, 2 y 4. Problema número 3. Marque la alternativa que contenga respectivamente a una sustancia compuesta y a una mezcla heterogénea. Tenemos mercurio. En la primera, el mercurio. El mercurio es un elemental, es de la forma X, es un elemental. La gasolina, 2. La gasolina es una mezcla. Claro. ¿De qué está hecha la gasolina? La gasolina está formada por octanos en un 84%. Lo demás son heptanos y otros componentes. 3. Hielo seco. El hielo seco es un compuesto. Vamos, es un compuesto. Y si es un compuesto, ¿qué hemos dicho que son los compuestos? De la forma XY. Están formados por 2 átomos diferentes, ¿no? 4. Ensalada de fruta. La ensalada de fruta también es una mezcla. 5. El granito es un mineral, también es una mezcla. Veamos qué nos pide el problema. Dice, sustancia compuesta y una mezcla heterogénea. Ah, variedad de mezcla. A ver, la gasolina es una mezcla homogénea, mientras que la ensalada es una mezcla heterogénea. Y el granito también es una mezcla heterogénea. Entonces, los que podrían ser clave sería 3 y 4. Entonces, clave podría ser 3, 4. O 3 con 5. Veamos las alternativas. 3 con 4, ahí está, la clave D. 3 con 5, no hay 3 con 5. Entonces, de las 2 posibilidades, me quedo con una. Entonces, la clave, ¿cuál sería entonces? La clave sería la D, ¿no? 3 y 5. Ahora pasamos al problema 5, que lo he escrito ahí. Observa el problema 5. Ah, no, faltaba el problema 4. Me estoy pasando acá el problema 4. Entonces, veamos el problema 4, porque falta el 4, ¿no? Sí, falta el problema 4. En el problema 4 me están pidiendo
Marque la alternativa que contiene las propiedades extensivas de la materia. ¿Y qué cosa es una propiedad extensiva? Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa. ¿Quiénes dependen de la masa? Por ejemplo, el peso, el volumen, dependen de la masa. Entonces recordemos, ¿quiénes dependen de la masa? El peso, el volumen. A ver, a mayor masa, más volumen. Claro, está bien, extensivo. El peso, a mayor masa, mayor peso, extensivo. Veamos acá la pregunta 4. El peso, extensivo. Entonces la primera es extensivo. Ahí está. La segunda, densidad. La densidad es una propiedad intensiva. Entonces acá le ponemos que es intensivo. 3. Punto de ebullición. Si nosotros tenemos agua, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100. Si tengo 1 litro de agua, hierve a 100. Si tengo un cilindro de agua, hierve a 100. Si tengo 100 gramitos de agua, hierve a 100. ¿Depende de la masa? No depende de la masa. Es una propiedad intensiva también. Entonces, intensiva. Intensivo. No, intensivo. Ya está. 4. Volumen. El volumen sí depende de la masa. Entonces, que 4 es extensivo. 5. Temperatura. La temperatura es intensivo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Me piden las extensivas. Extensivo sería 1 y 4. 1 y 4, la respuesta es la D. Entonces acá ponemos, la clave es la D. Ya está. La clave es la D. Entonces ya tenemos el problema 4. Ahora pasamos al problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Dice, el calcio es un elemento blanco, dice, blanco, plateado, conduce la corriente eléctrica, posee una densidad de 1550 kilogramos por metros cúbicos. Con el oxígeno forma la cal viva y con el agua la cal apagada. Pregunta es, identificar las propiedades físicas y las propiedades químicas. Comenzaremos entonces. El calcio es un elemento blanco, blanco y plateado. ¿Qué significa blanco y plateado? Blanco y plateado significa una propiedad física. Eso significa blanco y plateado. Conduce la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Y acá está la duda, ¿no? Ahí lo estás pensando. Corriente eléctrica. ¿Físico o químico? Es físico. Físico. Corriente eléctrica. Posee una densidad. ¿Qué cosa es la densidad? ¿Propiedad física o propiedad química? Físico. La densidad es físico. Ahí está. Con el oxígeno forma la cal viva. Y tú te preguntas, ¿qué cosa es la cal viva? La cal viva no es otra cosa que el óxido de calcio. Pero acá vamos a la definición. ¿Cómo diferenciar entre una propiedad física y una propiedad química? Las propiedades físicas son aquellas que cuando yo mido la propiedad, no se altera la sustancia. En cambio, en las propiedades químicas, cuando yo mido la propiedad, esta sí se altera. ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, yo quiero medir la inflamabilidad del papel. Para medir la inflamabilidad tengo que prenderlo. Se quema. O del éter, o de la gasolina. ¿Son inflamables? La gasolina es inflamable. Poquito de fuego, ¡fum!, se prende. Entonces, pero después cambió la sustancia. Cuando yo mido y no se altera la sustancia, propiedad física. Pero cuando yo mido y altero a la sustancia, propiedad química. Acá dice, con el oxígeno forma la cal viva. El calcio ya dejó de ser calcio, ahora es un óxido, es el óxido de calcio. Entonces, esta propiedad
cuando se une con se forma la cal viva y es una propiedad química. Y con el agua, la cal apagada. Y tú dirás, ¿y con el agua, la cal apagada? ¿Qué cosa es la cal apagada? Es el hidróxido de calcio. Entonces, cuando yo tengo la cal apagada, es diferente el hidróxido de calcio al elemento calcio. Ha cambiado. Entonces, propiedad química. Ya está. Entonces, tenemos ¿cuántas propiedades físicas? 1, 2, 3. ¿Cuántas propiedades químicas? 2. Entonces, 3 físicos y 2 propiedades químicas. La clave sería la A. ¿No? La clave en la pregunta 5 es la A. Muy bien, tienes 5 minutos para intentar el problema 6, 7, 8, 9 y 10. Tienes tus 5 minutos, inténtalo. Con los problemas, estamos en el problema número 6. Problema número 6. En el problema número 6 dice, marque la secuencia de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. En los sólidos, vamos por acá, sólidos. Las fuerzas de cohesión son predominantes. Fuerza de cohesión. ¿Qué cosa es la fuerza de cohesión? Es la fuerza de unión, ¿no?, entre átomos o moléculas. Entonces, para el estado sólido debe predominar la fuerza de cohesión. Entonces, ¿cómo es esta alternativa? Esta alternativa es verdadero. Entonces, ponemos por acá, verdadero. Número 2. En los líquidos, ¿las fuerzas de atracción y repulsión son similares? En los líquidos, dice, ¿no? Los líquidos. ¿Las fuerzas de atracción y repulsión son similares? Entonces, eso es verdadero. Ahí está. Número 3. Los gases se pueden comprimir y expandir fácilmente. Si nosotros tenemos un gas, por ejemplo, en la cocina, tenemos el gas propano. Y el gas propano se puede comprimir, por eso ahí está comprimido. Tú abres la llave del gas y comienza a salir, se está expandiendo. La compresión y la expansión de los gases es posible. Verdadero. Entonces los gases sí se expanden y sí se comprimen. Verdadero. Ahí está. Verdadero. Problema número 7. También es una pregunta de verdadero o falso. Vamos a ver. Pregunta 7. ¿La condensación es un cambio físico? Hablamos de condensación. ¿Cómo era una condensación? Cuando pasaba de vapor a líquido. Entonces la condensación es un cambio físico. Entonces eso es verdadero. B. Por licuación, ¿un gas se transforma en líquido? Por licuación, ¿un gas se transforma en líquido? Claro, justamente el término licuación está referido a los gases que se transforman en líquidos. Entonces, cuando un gas se transforma en líquido, ¿qué tenemos? Una licuación. Ejemplo, el oxígeno, que es un gas, se transforma en oxígeno, que es un líquido. ¿Cómo es eso? Verdadero. C. La electrólisis del agua corresponde a un cambio químico. Y habíamos mencionado que cuando el agua se pasaba a corriente eléctrica, esta cambiaba. Se convertía el agua en hidrógeno más oxígeno.
Entonces dice, la electrólisis del agua corresponde a un cambio químico verdadero. Ahí está, verdadero. D. La desintegración de uranio es un cambio nuclear. El uranio es un núcleo inestable y al ser inestable va a presentar un cambio nuclear. Eso es verdadero. E. En la cocción de un pastel en el horno, ¿solo se producen cambios químicos? Cuando un pastel se pone en el horno, sabemos que ya está listo por el olor. Se están formando ésteres. Entonces, ese aroma que se siente del pastel es un éster. Ha habido un cambio químico. Pero también observamos un cambio físico, porque la masa tiene un volumen. Y conforme el calor se va entregando, este volumen va a cambiar hasta que se llene el molde y tenemos el pastel. Entonces, es un cambio físico y químico. Entonces, la E solo tiene el químico. Entonces, eso es falso. Le faltó la parte física. Entonces, la clave es la E. Muy bien. Te doy 2 minutos para que intentes el problema número 8. 2 minutos, inténtalo. Tú puedes hacerlo. Nos habíamos quedado en el problema número 7. Ahora vamos a hacer el problema número 8. En el problema número 8 nos dice, una barra de hierro de 50 gramos, tenemos la masa. La masa es igual a 50 gramos. Ahí está. Se encuentra inicialmente a 35 grados Celsius. Entonces la temperatura inicial es igual a 35 grados Celsius. Y se calienta hasta 75. O sea, la segunda temperatura, la temperatura final, va a ser 75 grados Celsius. Muy bien. Determina el calor absorbido por la barra en el sistema internacional. Entonces necesitamos determinar el calor, Q. En el sistema internacional significa que debo tenerlo en Joule. Entonces eso es lo que me pide el problema. Sabiendo, como dato tenemos, por acá nos ponen los datos, dato. El calor específico, ¿a qué es igual? A 0,107 calorías sobre gramos por grados Celsius. Y además me dan otro dato donde una caloría es igual a 4,18 joules. Muy bien, tenemos esos dos datos. Solución. Solución. Entonces, en la solución tenemos el cálculo del calor, Q. ¿A qué será igual Q? Q va a ser igual al calor específico, ¿no?, multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, calor es igual al calor específico de la sustancia, multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, calor específico es 0,107 calorías sobre gramos por grados Celsius. Eso multiplicado por la masa. ¿Y cuánto es la masa? 50 gramos. 50 gramos. Eso multiplicado por la variación de temperatura. Acá están las dos temperaturas, 75 y 35. Pero va a ser 75, la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 35. Esto va a quedar en grados Celsius. Muy bien. Ahora sí, vamos a cancelar. Grados Celsius con grados Celsius se cancelan. ¿Está? Gramos se cancela con gramos. Y te queda en calorías. Pero el calor que nosotros queremos no debe estar expresado en calorías, sino en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿cuál es la unidad del sistema internacional? El Joule. Entonces debemos llevarlo a Joule. Y para eso tenemos la siguiente equivalencia. Una caloría es igual a 4,18 Joule. Entonces tenemos que usar este factor de conversión. Así es. No te olvides que tenemos que usar el factor de conversión. Entonces, el calor, ¿cómo quedó acá? 50 por 75 menos 35. ¿Esta diferencia cuánto es? 40.
40 por 50, eso es 2000, pues, ¿no? 2000. Multiplicado por 0,107. Todo esto queda en calorías. Ahí está. Eso va a quedar en calorías. Calorías. Pero como yo no quiero calorías, yo quiero joules, entonces he multiplicado todo esto por un factor de conversión. En el denominador se coloca la unidad que quiero eliminar, calorías, y en el numerador se coloca lo que quiero que aparezca, joule. Entonces acá dice una caloría, eso se coloca acá, una caloría. Y arriba se coloca 4,18 joules. ¿Está? Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Listo? Entonces ahora sí, calculamos el calor. El calor es 0,107 multiplicado por 2000 multiplicado por 4,18. Hay que multiplicar, ¿no? Y multiplicando, ¿cuánto nos debe dar esto? Aproximadamente este producto nos debe dar 8,9 por 10 al cuadrado joules. Claro, así nos daría, ¿sí? No te olvides que caloría con caloría se va a cancelar, ¿no? Y te va a quedar todo en joule. 8,9 por 10 al cuadrado. ¿Cuál sería la clave? La clave va a ser 8,9 por 10 al cuadrado. La clave es la E. Entonces acá en el problema 8, ¿la clave cuál es? La alternativa E. ¿Está? Ese es el problema número 8. Ahora pasamos al problema 9. ¿Está bien? Ah, ya, pero tendría que utilizar. Pasamos al problema 9. El problema 9. En el problema 9 dice, ¿cuál es la capacidad calorífica en joules sobre grados Celsius de 10 gramos de acero? Entonces me están pidiendo la capacidad. ¿Cuánto será? No lo sabemos, le ponemos X. Pero debe estar expresado en joules sobre grados Celsius. Y tenemos 10 gramos de acero. La masa del acero, ¿no? El acero es igual a 10 gramos. ¿Listo? Recordemos, ¿qué cosa era la capacidad? Solución. Entonces, la capacidad es igual al calor específico multiplicado por la masa. Hay que multiplicar estas dos cantidades. El calor específico por la masa. Y tenemos la capacidad. El calor específico es dato, ahí está en tu separata. Observa, mira, calor específico, 0,11. Entonces lo ponemos acá, 0,11 calorías sobre gramos por grado Celsius. Multiplicado por la masa. Entonces la masa es 10 gramos. Gramos se cancela con gramos y te va a quedar grados Celsius. Pero tú no lo quieres en calorías, tú lo quieres en joule. Entonces, factor de conversión. Se coloca en el denominador lo que quieres eliminar, en este caso calorías, y se coloca en el numerador lo que quieres, en este caso joule. La pregunta es, una caloría, ¿a cuántos joules equivalen? Acá está, dice que es 4,18. Ya está, 4,18 joules. Entonces, ¿cuánto saldrá la capacidad? ¿A qué será igual la capacidad? Hay que multiplicar. 0,11 por 10 por 4,18. Caloría acá, se cancela. Solo me quedaría 0,11 multiplicado por 10 multiplicado por 4,18 joule. Joule sobre grados Celsius. Hay que operar. Multiplicando, ¿cuánto te debe salir esto? El problema 9. Te debe salir 4,6 joule sobre grados Celsius. La clave sería la B. Es el problema 9. Ahora pasamos al problema 10. El problema 10 dice, si 0,05 kilogramos de zinc, dice, tengo una masa igual a 0,05 kilogramos de zinc,
de zinc, a la temperatura de 200 grados Celsius. ¿No? Se introducen en 0,1 kilogramos, se introduce en una masa de 0,1 kilogramos de agua. En este caso tenemos agua a 50 grados. La temperatura es 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Asumir que no hay evaporación del agua en el proceso. ¿Vamos? Se está asumiendo eso. También se tiene de datos los calores específicos del zinc, del agua y la densidad del agua, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Bueno, obviamente el agua está fría, el zinc está caliente, frío o caliente. ¿Qué va a existir? Transferencia de energía. Solución. ¿Cuál sería la solución entonces? Primero analizar en función a una escala de temperatura. Entonces vamos a analizar en función a una escala de temperatura. Voy a poner por acá. Ponemos el zinc, Zn. El zinc está a 200 grados. El agua, vamos a poner el agua por acá, está a 50 grados. Así, mira. El agua a 50, el zinc a 200. Cuando lo pongas en contacto, va a existir transferencia de energía del que está caliente al que está frío. Y en esa transferencia de energía, el que está caliente se va a comenzar a enfriar. Se va a enfriar hasta llegar a una temperatura X. O sea, va a enfriarse hasta una temperatura X. Y el que está frío se va a calentar. Y se va a calentar hasta una temperatura X. Ahí está. El que gana energía es el agua. Él está ganando. Gana. ¿Qué gana? Energía. Esto lo podemos representar como QG, que significa calor ganado. Está ganando energía. En cambio el zinc está bajando su temperatura, está perdiendo. Él pierde. Si pierde, pues pierde energía. En este caso sería el calor perdido. Entonces tenemos un calor perdido, el que pierde, y alguien tiene que ganar. Claro, pues, alguien gana, alguien pierde. Solucionamos esto como calor ganado es igual a menos el calor perdido. Así es. Calor ganado. ¿Cómo se calculaba el calor? Como calor específico por masa por variación de temperatura. Calor perdido. Calor específico por masa por variación de temperatura. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Ahora, el calor específico del que está ganando, ¿cuánto será? Calor específico del que gana. Por acá nos han puesto, está ganando el agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Veamos. El agua está ganando. El calor específico del agua es 1. 1. Multiplicado por la masa del agua. ¿Qué masa tenía el agua? 0,1 kilogramo. Pero expresado en gramos, ¿esto cuánto es? 100 gramos. Vamos por acá por 100 gramos. Multiplicado por la variación de temperatura. Obviamente dirás, el agua está a 50 inicialmente y termina a una temperatura de X. Entonces este es el final. Y esto de acá es el inicial. Final menos inicial. X menos 50. Eso es igual a menos calor específico del que está perdiendo. ¿Y quién está perdiendo? El zinc. ¿Cuánto es el calor específico del zinc? 0,09. Ahí está. Multiplicado por la masa. ¿Cuánto es la masa del zinc? Busquemos. Acá está, mira. 0,05 kilogramos. Eso es 50 gramos. Multiplicado por la variación de temperatura. Así es. Final, claro, esto va a ser su temperatura final. Y acá está la temperatura inicial. Final menos inicial. X menos 200. Listo. Ya tenemos nuestra ecuación planteada. Hay que operar nada más. Acá hay 50, acá hay 100. Multiplico.
Simplifico, 50avas, 50avas, acá me queda 2, acá me queda 1. Bueno, ahora sí, continuamos. 2 por x, acá sería 2x, claro, 2 por x, 2x. 2 por 50 sería 100. Eso es igual, aquí, menos 0,09 por x, sería menos 0,09 por x. Menos por menos, ¿qué me da menos por menos? Más, menos por menos es más. 9 por 2, 18. Quedaría 18 simplemente. El 100 de acá se anula con la coma de acá, pues, ¿no? Y quedaría 9 por 2, 18. Ponemos las variables a un lado. Este 0,09 que está con carga, con valor negativo, pasa al otro lado con valor positivo. Y sería 2,09x. Eso es igual. Menos 100 pasa al otro lado como más 100. 100 más 18, 118. Y x sería igual a 118 sobre 2,09. ¿Esto cuánto sería? Aproximadamente 56,5 grados Celsius. Y tendríamos la respuesta. La respuesta sería la D, ¿no? La clave. Problema 11. En el problema 11, determine en unidad de sistema internacional la masa que libera 10 kilotones de energía en una explosión nuclear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ecuación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y determinar la masa. Y yo tengo 10 kilotones. Bueno, tengo 10 kilotones. 10 kilotones. Eso va a ser igual a una masa por la velocidad de luz al cuadrado. Pero como lo quiero en el sistema internacional, la velocidad de luz lo trabajo como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Transformar kilotones a joules, factor de conversión. ¿A cuánto equivale un kilotón? Un kilotón es 4,18 por 10 a la 12 joules. Entonces, kilotón con kilotón se cancela. 10 por 10 a la 12 sería 10 a la 13. 4,18 por 10 a la 13 joules. Eso es igual a la masa por 3 elevado al cuadrado, 9. 10 a la 8 sería a la 16 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Muy bien. Ahora, este 9 por 10 a la 16 pasa a dividir. Entonces acá tenemos 4,18 por 10 a la 13 sobre 9 por 10 a la 16. Joule. ¿Pero qué cosa es joule? No es otra cosa que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y eso va a ser igual a la masa multiplicado por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se va a cancelar. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a cancelar. ¿Y qué tenemos? La masa expresada en kilogramos. Acá esto operando, la masa, ¿a qué nos debe dar? Aproximadamente nos debe dar 4,6 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y ahí tenemos la respuesta. La clave es la B.